Hola, ¿cómo estás? Yo soy Evelyn y hoy vamos a continuar con pensamiento matemático y estos son los últimos videos. Vamos a continuar con figuras geométricas y vamos a ver algunos problemas de congruencia y semejanza de triángulos. Empecemos. Muy bien, primero vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos que dos triángulos son congruentes o semejantes. Vamos a ver la diferencia para que lo entiendas mejor. Mira, primero vamos con dos triángulos que son congruentes. Dos triángulos que son congruentes son iguales o idénticos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que sus lados y ángulos son iguales. Es decir, el triángulo solo lo trasladamos, lo rotamos o se reflejó. Mira, este triángulo verde es congruente al triángulo naranja porque si te fijas, si lo giramos es exactamente igual. Y este es el símbolo de congruentes. Es decir, el triángulo verde es congruente, esto es lo que quiere decir, al triángulo naranja. Por otra parte, tenemos a dos triángulos que son semejantes, estos dos triángulos. Dos triángulos son semejantes si son proporcionales y tienen la misma forma. Es decir, uno de ellos solamente se trasladó, se encogió, se estiró, se rotó o se reflejó. Mira, este triángulo azul, si lo trasladamos y lo estiramos en igual proporción, nos vamos a dar cuenta que tienen la misma forma y por ende son proporcionales en sus lados. Este es el símbolo que significa que dos triángulos son semejantes. Es decir, el triángulo azul es semejante al triángulo rojo. Ahora, vámonos primero a los criterios para saber si dos triángulos son congruentes. Estos son tres. El primero es este, L, L, L iguales. Lado, lado, lado iguales. El segundo, lado, ángulo, lado iguales. Y el último, ángulo, lado, ángulo iguales. Estos son tres diferentes criterios y yo te recomiendo que te aprendas o te memorices estas siglas. Te van a ser de mucha utilidad. L significa lado y A significa ángulo. Pero no te preocupes, vamos a ver cada uno más a detalle. El primero de ellos es lado, lado, lado iguales. Dos triángulos serán congruentes si tienen sus tres lados iguales. Mira, aquí yo tengo dos triángulos y si te fijas, tienen las mismas medidas, pero yo me tengo que dar cuenta que los lados tienen que corresponder. O sea, yo lo giraría en mi mente, este triángulo, para que quede de la misma posición que este, y voy a tener que relacionar este lado mide 7, este lado mide 7. Estos dos lados miden 12 y 18, o sea, los lados corresponden y miden lo mismo. Es por eso que podemos decir que el triángulo amarillo es congruente al triángulo rojo. El segundo criterio es lado, ángulo, lado iguales. Dos triángulos serán congruentes si tienen dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales. Mira, aquí tengo el triángulo verde, tengo dos medidas y el ángulo comprendido entre estas dos medidas, esto es lo que quiere decir, mide 40. De esta forma yo tengo otro triángulo con las mismas medidas y el ángulo comprendido entre ellos es 40. Es decir, si yo giro este triángulo para que me quede en la misma posición, me voy a dar cuenta que es idéntico o es igual porque tiene dos medidas iguales y el ángulo comprendido entre ellos iguales. Es por eso que el triángulo verde es congruente al triángulo azul. Ahora, el último criterio para la congruencia es ángulo, lado, ángulo iguales. Dos triángulos serán congruentes si tienen dos ángulos iguales, así como el lado respectivo también igual. Aquí yo tengo mis dos triángulos y tengo dos ángulos iguales, 90 y 60 grados, y el lado respectivo también igual. ¿A qué me refiero con lado respectivo? A que si yo giro este triángulo para que me quede en la misma posición, me voy a dar cuenta que mide 19 centímetros. Una vez más, tiene que ser el mismo lado. Si aquí dijera 19 centímetros, estos no serían congruentes porque no es el lado que corresponde. El triángulo amarillo es congruente al triángulo verde. Bueno, ahora procederemos con una pregunta. Dice, determina si los siguientes triángulos son congruentes y de serlo, elige el criterio que cumpla. Bueno, aquí tengo mis dos triángulos. Una vez más, yo te recomendaría que en tu mente lo giraras para que te quede en la misma posición y te vas a dar cuenta que los lados corresponden porque miden lo mismo, 8 centímetros, 8 centímetros, 7 centímetros, y el ángulo comprendido entre estas dos medidas es 40 grados. Entonces podemos decir que si los dos triángulos son congruentes y el criterio que cumple, pues va a ser lado,
ángulo, lado, es decir, el inciso C. Bueno, ahora vamos a la segunda parte que dice cómo saber si dos triángulos son semejantes. De igual forma vamos a tener 3 diferentes criterios, pero los 2 primeros van a ser similares a los anteriores. Lado, 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 proporcionales, aquí es diferente. Ahorita vamos a ver qué se refiere con proporcionales. El segundo es igual, lado, ángulo, lado. Aquí nos referimos a que los lados van a tener que ser proporcionales y el ángulo igual. Y finalmente ángulo, ángulo iguales, o sea, 2 ángulos iguales. Vamos a ver a qué nos referimos con proporcionales. Este es el primer criterio, lado, 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 proporcionales. 2 triángulos serán semejantes si tienen sus 3 lados proporcionales. Aquí tengo mi primer triángulo y aquí yo tengo el segundo. Vamos a girarlo y vamos a percatarnos que los lados son proporcionales, o sea, este se encogió a la mitad, por decirlo así, porque 5 entre 2 es 2.5, 17 entre 2 es 8.5 centímetros y 16 entre 2 es 8. Entonces, los lados son proporcionales porque se encogieron o estiraron en la misma proporción o en el mismo tamaño, por decirlo así. El triángulo azul es semejante al triángulo rojo. El segundo criterio dice lado, ángulo, lado proporcionales. 2 triángulos serán semejantes si tienen 2 de sus lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual. Esto es muy similar al que ya vimos. Aquí tengo mis 2 triángulos. Una vez más lo giro para percatarme que está en la misma posición y me voy a dar cuenta que evidentemente el triángulo se encogió en una constante de 3 o en una proporción de 3. 15 entre 3 es 5, 18 entre 3 es 6 y el ángulo comprendido entre ellos es 30 grados. Entonces cumple con el criterio, el triángulo amarillo es semejante al triángulo naranja. Y el último criterio es el más sencillo de todos y se refiere a que 2 triángulos serán semejantes si tienen 2 de sus ángulos iguales. Aquí tengo mis 2 triángulos, lo giro para que esté en la misma posición y me percato que tienen los mismos 2 ángulos iguales. Entonces el triángulo morado es semejante al triángulo rojo. Finalmente tengo otra pregunta que dice, determina si los siguientes triángulos son semejantes y de serlo, elige el criterio que cumpla. Así a simple vista yo podría decir que los triángulos son semejantes porque 10 entre 2 es 5 y 6 entre 2 es 3 y pues el ángulo es igual. Pero aquí está lo que te digo, que es necesario girarlo en tu mente para que te des cuenta que este lado correspondería a este y aquí yo no tengo la medida. Entonces, aunque mi ángulo sea igual y a simple vista haya parecido que son proporcionales, la respuesta es que no son semejantes porque este lado correspondería a este y aquí yo no tengo la medida. Finalmente tengo este ejercicio que me gustaría que realizaras. Recuerda poner pausa y continuar cuando estés listo. Aquí tengo ya la respuesta y dice, determina si los siguientes triángulos son congruentes o semejantes e identifica el criterio. Lo que debiste de haber hecho fue girar el triángulo, percatarte que los lados son proporcionales porque está encogido el triángulo en una escala de 3, o sea 6 entre 3 es 2, 9 entre 3 es 3 y 12 entre 3 es 4. De esta forma, los triángulos sí son semejantes y cumplen con el criterio de lado, lado, lado. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero hayas aprendido mucho. Recuerda pasarte por la página, allí tengo otro ejercicio por si quieres seguir practicando. Ya estamos en los últimos videos de pensamiento matemático y ya casi acabamos. Hasta luego, éxito. Recuerda pasarte por el blog de Asesorías Exani, en donde podrás encontrar muchos ejercicios que te ayuden a reforzar el tema que has visto hoy y todos los demás. También podrás contactarme en caso de que tengas una duda de un ejercicio. Te pido que te suscribas y le des like a este video.